El cine, el video, el arte, la cultura, también tiene mucho que ver con los derechos inherentes a las civilizaciones, las culturas y también los derechos inherentes a la persona. Tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de locomoción, también tiene que ver con las libertades fundamentales. Por eso, nada se puede hablar sin hablar de los derechos. Y recuerdo que en los años 80, cuando apenas empezaba a dar un giro la historia hacia más a favor de los pueblos originarios de las primeras naciones o las civilizaciones ancestrales en el planeta, fue cuando se empezó a discutir los derechos indígenas en las Naciones Unidas. Y de nuevo el concepto indígena se nos impuso como una manera neoliberal, pero también neocolonialista. Y por eso hoy, pues todo lo que hacemos se llama indígena. En realidad, yo soy maya y me da mucho honor de compartir con ustedes desde ese punto de vista. Si le digo indígena a mis ancestros mayas no me van a entender, entonces prefiero hablar también para ellos. Cuando se discutió en las Naciones Unidas los derechos de los pueblos ancestrales, entonces todos los gobiernos negaban la existencia de los pueblos. Todos los gobiernos negaban y negaban una vez más que existían aún las civilizaciones ancestrales en sus territorios. Y en esa batalla de discusión, entonces se dio un poquito de avance y es así como nos llamamos pueblos indígenas. Y según la norma internacional, somos pueblos indígenas. Y qué bueno que se utilizara este concepto entonces siempre y cuando sea de manera integral. El concepto de pueblos indígenas incluye el reconocimiento de su espiritualidad, el reconocimiento de sus territorios, el reconocimiento de su creación, también incluye su autodeterminación. La autodeterminación como pueblos y la autodeterminación como personas. Por primera vez en la conciencia de la humanidad existen derechos colectivos que habían estado ausentes en el derecho internacional hasta en los últimos años 80, que se empezó a discutir en el marco internacional, pero hasta el año 2009 que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hasta ese entonces se reconoce a nivel internacional, la filosofía internacional del derecho reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas. Qué bueno entonces que estamos hablando de un aspecto fundamental que es el cine y video. No podemos hacer a un lado el derecho de la autodeterminación de los pueblos. No podemos hacer a un lado el reconocimiento profundo de las civilizaciones o culturas ancestrales que están con nosotros. Nosotros no podríamos competir con Hollywood, ¿verdad? ¿O sí? Pues si no podemos competir con ellos, los vamos a negociar con ellos, ¿verdad? Nosotros los indígenas somos muy buenos negociadores, somos muy buenos dialogantes, ¿verdad? Somos buena gente para tratar de persuadir y lograr el consentimiento de la otra parte. Por eso estamos vivos. ¿Se imaginan si nosotros no hubiéramos persuadido en el consentimiento de la otra parte? Pues hubieran prosperado los genocidios, los etnocidios, los feminicidios, los feticidios que pasaron por nuestra propia piel. Entonces, ya hemos demostrado que somos buenos negociadores. Entonces podríamos negociar con la industria de cinematografía y podríamos negociar con la industria de la comunicación.
porque ustedes saben hoy por hoy que la inmensa mayoría de las señales de televisión en el mundo, que son los que reproducen la imagen, realmente son propiedad de muy pocos individuos del planeta. Entonces, más o menos ya sabemos dónde viven, quiénes son, entonces ya no tendríamos problema de hacer un directorio, ¿verdad? Ese conocimiento ya lo tenemos, ya tenemos un directorio. ¿Se imaginan ustedes que el próximo sexenio que inicie en México y que sea nuestro aliado en el cine indígena latinoamericano, para empezar, ¿verdad? Porque es mundial, pero si podemos hacer en el cine latinoamericano, pues por lo menos que ya nos tengan en su agenda. ¿Eso es posible? Yo digo que sí. Nada es imposible para transformar el mundo. Así que venimos a transformar el cine mundial, ¿verdad? Esa es nuestra meta el día de hoy. Muchas gracias.